Una solución preparada disolviendo 5 gramos de aspirina en 215 gramos de cloroformo tiene un punto de ebullición normal que se eleva a 0.47 grados Celsius. Bueno, este entonces es el de E. Respecto al del cloroformo puro, nos piden determinar el valor de la constante de aumento del punto ebullioscópico. Vamos a resolver esto por dos técnicas: teoremas de álgebra y factor de conversión químico. Entonces, por teoremas de álgebra vamos a hacer la demostración completa, pero estas fórmulas deberían ser un poco, ¿cómo decirlo?, triviales. En cualquier caso, lo que vamos a hacer es tomar el teorema de la ley de aumento ebullioscópico. Aumento ebullioscópico. Está acá, ok. Y lo que vamos a hacer es expresar la molalidad en términos del cociente de masas. Entonces vamos a hacer la modificación. Entonces sería molalidad es cantidad de sustancia del soluto sobre la masa del solvente. Cantidad de sustancia del soluto es el cociente masa sobre la masa molar. Pero la ubico de este lado para que quede un poquito elegante. Del soluto. Luego paso la temperatura estándar al otro lado a restar. Y voy a decir que esta resta es igual a la diferencia de temperaturas de ebullición. Ahora, el proceso que sigue es trivial en el sentido de despejar la constante de aumento ebullioscópico. Entonces el factor de Van Hoff pasa a dividir, la masa molar pasa a multiplicar y el ratio de masas pasa del otro lado pero invertido. Y expresamos la ecuación de forma elegante. Observe que como el análisis dimensional para la temperatura de fusión es homólogo, tendríamos esta misma fórmula para un caso de presión crioscópica, solo que sería negativo. O en valor absoluto, ya que las constantes que se almacenan en las tablas siempre son valores positivos. Por lo tanto, como en la tabla siempre son valores positivos, lo que podemos hacer es decir que no me importa qué tipo de constante sea, no me importa qué tipo de cambio de temperatura sea, porque ese cambio de temperatura le voy a sacar valor absoluto. Y de esta manera obtenemos un teorema más general que va a funcionar tanto para la depresión crioscópica como para el aumento ebullioscópico. Una vez que tenemos esto, simplemente es comenzar a usar la expresión. Entonces, lo primero sería la identidad del solvente en este caso, que es cloroformo. Como solo tengo que escribirlo una vez, escribo su nombre completo. Luego iría la masa molar del cloroformo, para lo cual voy a necesitar su fórmula la masa molar del soluto. Aquí esto es soluto, la I y la J es solvente. Entonces necesito la masa molar del soluto, que sería la masa molar de la aspirina. Así que hay que calcularla. Sería 12.01 que se repite 9 veces, más 1.01 que se repite 8 veces, más 16 que se repite 4 veces. El resultado a 2 decimales de confianza sería de 180.17 en unidades de gramos sobre mol, porque vamos a hacer tanto análisis numérico como dimensional simultáneamente. Luego vamos a multiplicar por el valor absoluto de la diferencia de temperaturas. Por lo tanto, así sea negativa, sea positiva, pero en este caso es positiva, 0.47 en unidades de grados Celsius, sobre el factor de Van Hoff adimensional, que para un soluto no ionizable como esta aspirina, el valor sería un 1. Luego vendría el ratio de masas, que es adimensional, por definición. Por lo tanto, la masa del solvente, 215, va multiplicando y la masa del soluto, 5, va dividiendo. Como la constante debe expresarse en kilogramos sobre mol, lo que vamos a hacer es mover este punto decimal 1, 2 y 3 posiciones hacia los más grandes. Eso me permite invocar ya sea 10 elevado a la 3 o su equivalente, kilo. Por lo tanto, quedaría como kilogramos. Y kilogramos sobre mol es el inverso de la molalidad. Por lo tanto, en este análisis dimensional podemos expresar como grados Celsius sobre molal directamente, ya que kilogramos sobre mol es igual a tener el molal dividiendo. Por lo tanto, dimensionalmente tiene sentido y lo único que nos queda es operar la aritmética, que sería 0.18017 por 0.47 por 215 sobre 5. El resultado a dos posiciones significativas sería de 3.6. Si nos vamos a la tabla, para el cloroformo, podemos ver que en efecto la constante de aumento ebullioscópico es de 3.6 para dos posiciones significativas. Por lo tanto,
dimensionalmente tiene sentido y hemos hecho bien este cálculo aplicando teoremas de álgebra. Ahora miremos cómo vamos a resolver esto por factores de conversión. Ahora sí debo confesar una cosa, yo hago trampa. ¿Por qué? Pues porque una vez que tengo el condenado teorema es muy fácil convertirlo a un factor de conversión. Pero simplemente lo vamos a leer desde la derecha hacia la izquierda. Eso quiere decir que para el factor de conversión debo comenzar por un ratio de masas. Ahora vamos a resolver esto por factores de conversión. Entonces, vamos a resolver esto a dos etapas. Primero calculamos la molalidad efectiva y después sí vamos a calcular la constante. Entonces, lo primero que vamos a hacer es la molalidad. Entonces vamos a tener 5 gramos de aspirina o ácido acetilsalicílico, pero la voy a codificar como aspi, sobre 215 gramos del solvente que es el cloroformo, también conocido como triclorometano, CHCl3. Entonces debemos convertir el cociente gramo-gramo a un cociente mol sobre kilogramo. Entonces gramos de aspirina que multiplican las necesito dividiendo y multiplicando moles. El mol lleva la unidad teórica y los gramos la masa molar de la aspirina, que es 180.17. Luego voy a convertir de moles moleculares de la aspirina a los moles del soluto efectivo. Entonces vamos a tener 1 mol de aspirina que libera un solo mol del soluto efectivo. Es decir, la molécula no se rompe, las partículas no aumentan porque esto es un soluto no ionizable, no electrolítico. Luego, lo que vamos a hacer es convertir de gramos del triclorometano a los moles, no, a los kilogramos del triclorometano. El kilogramo más grande lleva la unidad teórica y sabemos que hay 1000 gramos en cada kilogramo, con lo cual ya deberíamos tener los moles sobre kilogramo. Entonces, gramos de aspirina que multiplica, gramos de aspirina que divide, moles de aspirina que multiplica, moles de aspirina que divide, gramos de triclorometano que divide, gramos de triclorometano que multiplica, se cancela. El resultado queda expresado en moles del soluto efectivo en cada kilogramo del triclorometano. Y eso se puede expresar de plumazo como molales del soluto efectivo, sin tener que hacer un factor de conversión. Y operamos la aritmética. Entonces sería 5 por 1000, divide, abre paréntesis, 215 por 180.17. El resultado va a 3 más 2 cifras significativas, o sea, 0.12908. Una vez que tenemos la molalidad del soluto efectivo, podemos hacer el otro cálculo, pero no vamos a utilizar esto como el dato clave, aún. Para la constante, lo que vamos a usar como dato clave es la temperatura, o la diferencia de temperatura, que la vamos a tomar como valor absoluto, por la misma razón que planteamos en los teoremas. Las constantes, a pesar de que apuntan en direcciones opuestas, en las tablas siempre se expresan como valores positivos. Eso quiere decir que por definición las diferencias de temperatura siempre van como valores absolutos. Así que como dato clave, lo que vamos a hacer es tomar el valor absoluto de la diferencia de temperaturas. Y así nos evitamos el rascadero de cabezas de los positivos y los negativos. Entonces, la diferencia de temperaturas la expresaremos como 0.47 grados Celsius de solución. Pero en este caso vamos a aplicar la magia de los factores de conversión, en el hecho de que la identidad de solución es igual a la suma de la identidad de soluto y la identidad de solvente. Por lo tanto, podemos reconfigurar la identidad de aquí de solución a la identidad del solvente, que sería el triclorometano o cloroformo. Ese dato clave lo vamos a dividir entre la molalidad que calculamos en el paso anterior. Y aquí es donde se nota que esta es la primera vez que resuelvo este ejercicio por factores de conversión. Eso implica que podemos calcular directamente la constante, pero tendríamos que invertir todo el factor de conversión previo. Bueno, eso lo haremos ya en el siguiente ejercicio cuando lo hagamos a un solo paso. Entonces aquí, como lo hicimos a dos pasos, es dividir el valor absoluto de la temperatura entre la molalidad. Eso ya nos da las unidades que necesitamos. Grados Celsius del solvente entre 1 molar del soluto efectivo. Y operamos la aritmética, que sería 0.47 sobre 0.12908.
El resultado es de 3.6 a 2 posiciones significativas. Así, por lo tanto, sin importar que hubiéramos resuelto esto por teoremas o por factores de conversión, el resultado es el mismo a dos cifras significativas, 3.6 grados Celsius sobre molal como la constante de aumento ebullioscópico. Bien, eso fue todo por el momento. En la descripción del video voy a dejar enlaces a más ejercicios sobre la ley del aumento ebullioscópico y la ley de la depresión crioscópica en el archivo PDF del curso para descarga gratuita. Si les gustó el video, no olviden suscribirse, darle like y especialmente compartirlo. Eso mantiene vivo a este canal y nos vemos en una próxima oportunidad.